Gracias a Dios que por lo menos, gracias a Dios que nos podamos ver y estar en contacto. Todos los jueves teníamos por costumbre, y lo hemos seguido haciendo en este tiempo de pandemia, reunirnos los jueves para tener nuestro culto de oración y estudio bíblico. Más que estudio y una meditación en la palabra de Dios. Así que estamos en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 12. La semana pasada terminamos con el capítulo 11 de, de Corintios y hablábamos de los sufrimientos de Pablo. ¿Se acuerdan, no? Que fue azotado, fue maltratado, estuvo en peligro de muerte. La verdad que pobre Pablo pasó situaciones tremendas. Hoy en día, la militancia cristiana, el servicio a Dios, cuando se toma con la responsabilidad como Pablo tomó la obra, ese mandato de ir y hacer discípulos y hacer iglesias, tiene y conlleva la misma problemática, las mismas, digamos, cuestiones humanas que la que enfrentó Pablo. Quizás nos aliviaríamos de cárcel, de palos o de azotes, pero eh, es muy, digamos, duro, es difícil servir al Señor, es difícil en este sistema en que vivimos eh, identificarnos como cristianos. Hasta recibimos burlas, muchas burlas, linchamientos. Somos unos desubicados socialmente para la sociedad. Nosotros hablamos de la santidad y la gente se ríe de esto. ¿Qué es santidad? ¿Qué es andar en la verdad? ¿Qué es decir la verdad? Es bueno, como les decía, que meditemos en la palabra, porque de una u otra manera, en algún momento vamos a enfrentar situaciones difíciles. Por eso, consideremos la palabra para afirmarnos y entender realmente que, que estamos en una batalla, estamos en una conquista, estamos tenemos que proclamar y hay un sistema que nos quiere amoldar al mundo y hay otros que directamente nos quieren sacar, nos quieren dejar fuera de combate, como se dice. Y hoy vamos a leer el aguijón en la carne que habla Pablo. Se han dicho infinidades de cosas sobre el aguijón, que era algún problema que tenía en la cara, en la vista. No se sabe a ciencia cierta cuál era la problemática de Pablo de ese aguijón, pero todos sabemos lo que es un aguijón. Algo clavado en la carne que mortifica y que duele. La carne duele. Todos habrán tenido alguna vez una uña encarnada, ¿no? Y produce un malestar tremendo, una uña encarnada. Y, o, o, o hincarnos una espina de rosa, o esas cosas, y es tan doloroso. Y Pablo lo llevaba permanentemente, pobre Pablo. Y él habla del aguijón en la carne. Así que vamos a leer los primeros 13 capítulos y el jueves que viene, si Dios permite, vamos a leer los otros restantes para terminar el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sí, en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo. En nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Qué bárbaro. En mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Es tremendo, después lo vamos a analizar. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo os he sido carga, perdonadme este agravio. Pablo, pobre Saulo, pobre Pablo, sufrió. Y la promesa, no sé si ustedes se acuerdan, en el camino a Damasco, cuando él fue encontrado por la luz, dijo el Señor, ya vas a ver cuánto va a sufrir por, por mí, cuánto le va a costar, porque él era perseguidor de la iglesia y después tuvo que vivir en carne propia eh, la persecución él también, la incomprensión, la intolerancia, todos los embates que recibía de una forma y de otra constantemente. Pero Pablo fue el perseguidor de la iglesia y el que metía preso a los hermanos, el que estaba en contra de la obra de Dios. Ahora ella, en su debilidad y en este tiempo, sufriendo las mismas consecuencias. Y parece que se cumple aquello, que lo que hacemos nos vuelve, ¿no? Parece que hay una canción que canta Alex, no sé cómo se llama el chico este, que dice que todo lo que hacemos nos vuelve, sea bueno o sea malo. Y hay otro concepto así más bien popular, más que teológico, que lo que uno siembra cosecha. Y Pablo, pobre, quizás también estaría pagando las consecuencias. Pero él se fortalecía, se entendía que era débil, se sabía la situación que estaba viviendo y le daba gracias a Dios por esa situación. Pero él tenía demasiados pergaminos para presentar y el relato que habla del hombre que él conoció, que fue al cielo, hasta el tercer cielo, se entiende que es él y que escuchó cosas que no podía decir. O sea, fue un hombre que experimentó cosas fuertes, inclusive él hizo milagros, dice que habían señales, hubieron prodigios en su ministerio. Y eso le dicen a los corintios. No fue gratis esto. Así que fíjense en cómo comienza el verso 1, dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Él está seguro de esto, él sabe, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor.
no me glorío en mis cosas. Pero les voy a contar sobre visiones y las revelaciones del Señor. Y ahí donde dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Pero dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. El verso 4, y que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Y hay muchos testimonios hoy en día de gente que ha tenido esa experiencia, pero muchísimos testimonios. Y dice, de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Me gloriaré en mis debilidades. De mí, nada. Pero en mis debilidades, en mis fracasos, en mis derrotas, en mi sufrimiento, ahí me voy a gloriar, está diciendo Pablo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Porque a veces los logros, las grandezas que uno alcanza espiritualmente, nos llevan a quizás a inflarnos, ¿no? A agrandarnos. Oré por uno que tenía cáncer y se sanó. Oré por uno que no tenía trabajo y no sabía conseguir trabajo. Todas esas cosas que nosotros contamos por testimonio. Pero a veces el ego del hombre lo infla. Y eso es lo que dice Pablo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Viste que a veces uno reniega de situaciones que vivimos y yo creo que tendríamos que pensar, ¿no será que el Señor está tratando con nuestro carácter? Porque yo les decía hace un tiempo atrás que el principal problema de todos los hombres y de todas las mujeres, en su mayoría, algunos lo reconocen, otros no, es el carácter. Nuestros caracteres es lo que nos traiciona. Nos tocan y arrancamos, y arrancamos de arriba nomás. En las contradicciones y contratiempos. Pero Pablo se daba cuenta que todo eso era para bajar su ego, para bajar su orgullo, para bajar su vanidad. Porque con orgullo, con vanidad y con ego alto no podemos servir a Jesús, porque era justamente todo lo contrario. Jesús se humilló hasta lo sumo y en la condición de siervo, dice, entregó su vida y no abrió su boca. Y ese es el ejemplo que Él nos enseñó. Y esa lucha cotidiana la tenemos nosotros todos los días, cuando salimos a comprar, cuando nos relacionamos, cuando escuchamos noticias, cuando vemos noticieros, y hay cosas que nos molestan, que nos irritan. Lo que tendríamos que pensar si ese es el carácter de un siervo que habla de la paz, de la armonía y de la eternidad. Entonces, somos ambiguos. Tenemos un discurso espiritual por un lado, pero tengo mi discurso carnal por el otro lado. Pablo lo tenía y se dio cuenta que este es el aguijón en mi carne, porque nosotros no tenemos nada que ver con este mundo, con este sistema que es perverso, es un sistema violento, es un sistema egoísta, y nosotros como iglesia no tenemos nada que ver, nada que ver. Están los Pilatos, están, están gobernando, están interviniendo, y nosotros
no tendríamos que perder la calma ni la razón. Pero cuando nos encontramos con otros religiosos que se llaman o se autodenominan también cristianos, ustedes habrán observado que hay como una disputa ahí verbal, una dialéctica, yo te digo esto y el otro lo dice el otro, si es el sábado, si es el domingo, y ya eso no tendríamos que nosotros entrar en esos debates de ninguna manera. Ahora, ¿por qué entramos? Por nuestra debilidad. Cuando lo reconocemos, nos humillamos. Sí, Señor. ¿Quién soy yo para defender a Cristo? ¿Y quién soy yo para defender la iglesia de Jesucristo? ¿Y quién soy yo para decirle a otros que están equivocados, que están en el error? Entonces, ¿hay un sufrimiento? Hay un sufrimiento. ¿Hay una persecución? Hay una persecución. ¿Cómo lo vamos a resolver a esto? Pablo más adelante, en este mismo verso 7, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Estos enemigos que aparecen, estos aguijones que nos abofeteen y nos castigan, es para trabajar el Señor en nuestro carácter, para que aprendamos a humillarnos, porque servimos a Jesús, que fue el hombre más humilde que anduvo en la tierra. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Por eso algunos piensan que sería algo físico que él tenía, algún defecto, algunos dicen que en un ojo o en la visión. Y él le pidió al Señor, Señor, sacame esto. Y como hemos pedido nosotros por situaciones que hemos enfrentado en la vida, Señor, sacame esto, y el Señor no lo saca, no lo saca. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántas veces queremos ser fuertes? No queremos ser débiles. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto tener mayor conocimiento, saber más de la palabra, poder interpretar los versículos, conocer del Génesis al Apocalipsis y hablar con mucha sapiencia y altura porque cómo vamos a hablar mal, pero a veces es la vanidad propia de nosotros que nos lleva a sentirnos en ese estado, a querer debatir, a querer, como digo, enseñarles a otros. Y Pablo dice así, porque cuando más débiles nos sentimos, más indefensos, más inseguros, es cuando el Señor obra. Cuando Él está presente, cuando Él actúa, es cuando estamos entregados, cuando estamos entregados. Y el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y nosotros eso no lo enseñamos así. Es todo lo contrario. Nosotros le decimos, no, vos tenés que ser fuerte, no te tenés que dejar pasar por arriba, a vos te tienen que escuchar, a vos te tienen que respetar, tienen que cuidar tu lugar. O sea, enseñamos la contracara de esto. Obsérvenlo, y lo hemos hecho. Eh, Todos lo hemos hecho, de querernos defender en el trabajo, ante un jefe, ante el mismo patrón, en la escuela, ante algún profesor, entre los alumnos. Hemos querido, escúchame, yo no me vas a llevar por delante. Y dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, cuando somos afrentados, cuando tenemos necesidades y no alcanzamos
lo que estamos buscando, no lo alcanzamos. En las persecuciones y en angustia, cuando estamos muy angustiados, muy abatidos, muy doloridos. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esta lección es la que debemos aprender. Para aprenderla, no es que yo sepa el versículo de memoria. Tengo que pedir revelación del cielo, que el Espíritu Santo llene mi ser, porque yo me voy a autocontrolar media hora, una hora. Un día me puedo controlar y al otro día, ¡pum!, se me escapa el rulemán, como dicen los chicos. Al otro día pierdo los estribos, como se dice. Ahora, para vivir una vida de santidad y de servicio a Dios, tenemos que vivir en esta condición. Si no es la obra del Espíritu Santo actuando en nosotros, todo esto es letra que la leemos, nos parece bien, nos parece razonable, pero quizás hasta lleguemos a decir, bueno, eso fue para Pablo, yo no soy Pablo. Pero hoy la iglesia de Jesucristo necesita muchos Pablos. Necesitamos muchos apóstoles como Pablo que nos levantemos a proclamar la verdad. Y en el verso 11 dice, me he hecho un necio al gloriarme. He cometido un error gravísimo. Necio, soy un torpe. Jamás me tendría que haber gloriado. Jamás me tendría que haber defendido. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros eso? Dice, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, pero jamás me tendría que haber salido a defender y a mostrar mis pergaminos y a mostrar mis logros. No lo tendría que hacer, lo hacemos. Te voy a demostrar quién soy, te voy a demostrar lo que yo valgo. Y dice, y con todo esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y eso está diciendo Pablo. ¿No lo vieron? ¿No lo hice? Sí, Señor, lo hice. Que son los atributos del apóstol. Y en el verso 13, y hasta aquí vamos a terminar, ¿por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias? ¿Por qué le pregunta Pablo, ¿en qué fuiste menos que las otras iglesias? ¿Nunca te pareció que hay iglesias mejores que otras? Y nosotros llamamos iglesia a los templos y a veces al número de gente, ¿no? Aquella iglesia, en esa iglesia. No, todas las iglesias son iguales, todas son iguales. Y eso le dice Pablo a los corintios. Eso le está diciendo. ¿Habéis sido menos que las otras iglesias? ¿Ustedes fueron menos? ¿No han tenido todos estos beneficios del Señor? Le dice Pablo. Todo lo han tenido. Milagros, prodigios, señales, hablaban en lengua, tenían todos los dones. Y dice, sino que yo mismo no he sido carga. No fui una carga para ustedes. Estuve sirviendo, pero yo no les costé a ustedes nada. Eso está diciendo Pablo. Perdonadme este agravio. Qué humilde Pablo, porque en esta defensa, por ese aguijón que tiene en la carne, dice, comienza este capítulo 12, Pablo estaba dolido, Pablo estaba cansado, un ser humano. Y él se dice, me equivoqué, no tendría que haberme defendido, no tenía que haber sacado la ficha, no tenía que haber sacado los pergaminos míos, no, no, todo lo contrario, dice, perdonadme este agravio. La iglesia, para que sea un ente reformador, transformador, revolucionario, tiene que tener esta actitud, este espíritu. Cuando vos des testimonio, se te van a reír,
Cuando estés hablando y dando la palabra al Señor, van a hacer carita como diciendo, ¿y este de qué está hablando? Van a suceder esas cosas. Y cuando nos damos cuenta, nos podemos llegar a irritar inclusive. Nos puede llegar a molestar. Esto va a suceder siempre, pero tenemos que alcanzar este espíritu de Pablo, que en la debilidad somos fuertes. Y tenemos que reconocer cada uno de nosotros cuál es el punto débil que tenemos, cuál es el punto donde nos tocan y nos sacan. Y para ser efectivo en el ministerio, ser una iglesia revolucionaria que cambie, esto es revolución, cambio, que genere vida en otro, fe en otro, la iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser mansa. Y la iglesia somos nosotros, yo, vos. ¿Por qué digo siempre lean todo lo que yo les cuento sobre lo que estamos leyendo de la palabra de Dios y mediten en su casa, analícense para ver en qué nivel yo estoy, cómo estoy creciendo o si estoy igual o peor que al principio, porque puede darse también ese caso. Pero insisto en esto, si no viene el auxilio del Espíritu Santo a llenar el hueco, el vacío interior que tenemos, vamos a ser simplemente conocedores de una gran verdad, conocedores de una gran historia. Y vamos a hablar de los milagros, y vamos a hablar de la esperanza, del amor, de la fe, pero nuestra vida no se va a diferenciar de la vida de los vecinos, que no van a la iglesia, que no leen la Biblia, que son buenos vecinos, que viven. Nosotros tenemos que anunciar que queremos vivir bien aquí en la tierra, porque yo creo que este es lo fundamental, pero sobre todas las cosas, nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Esa esperanza tiene que ser latente. Si esa esperanza no está en el corazón de los cristianos, esto produce un agobio, produce un cansancio. Hay mucha gente, muchos hermanos, que al cabo de algunos años nos encontramos con ellos y nos dicen, no, yo iba a la iglesia, yo fui diácono, yo era el copastor, trabajé mucho en la obra, pero después ya me cansé, me agoté, me defraudaron los hermanos. Me fallaron los hermanos. ¿Para quién trabajaba? ¿Para los hermanos o para Jesús? Nosotros trabajamos para Jesús. Nosotros servimos al Rey de Reyes. Y cuando esto lo tengamos incorporado y con claridad, va a venir un... Nunca te vas a cansar. Nunca te vas a cansar. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo no lo estás haciendo forzado. Ahora, si vos venís forzado a la reunión, lees forzado la Biblia, uy, tengo que ofrendar, uy, tengo... Todas esas cosas que producen un cansancio, un agotamiento, es porque falta la lubricación, diríamos, del Espíritu Santo. Ahora, cuando Pablo sufrió todas estas cosas, pues lo cuestionaban, lo perseguían, lo golpearon, lo encarcelaron, y después le cortaron el cuello, parece, en Roma. Al último, pobre Pablo, lo degollaron. Y él sabía que iba ahí. Esto lo podemos ver, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, nuestra vida espiritual tiene que coincidir con nuestra vida intelectual, de lo que conozco y sé. Quizás nos demos cuenta, en caso de peligro, en situaciones límite, cómo reaccionamos. Si reaccionamos con paz o se nos quiere salir el corazón por la boca. Tenemos que estar confiadamente, sabiendo que si estamos en las manos de Dios, nada ni nadie se va a meter con nosotros. ¿Cuándo? Nunca. Estaremos a salvo. Podrán caer 1000 y 10.000 al lado nuestro, pero a ti no te tocará. Salmo 91, ¿no? Y esa es la esperanza que como iglesia tenemos que tener y reflexionar en qué nivel espiritual me estoy encontrando. Así que hermanos, yo le doy gracias a los que están estudiando la Biblia,
Le doy gracias a Dios por los que la están leyendo a la palabra de Dios y por los que están ocupándose de otros. Porque en definitiva el Evangelio es eso, ocuparnos de otros. A unos en un nivel y a otros en otro nivel. Así que esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo funcionando, andando. Eh, Nadie va a estar exento de decir algún día, yo luché, yo trabajé, porque eso no es así, a todos nos pasó y nos va a pasar, pero todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Todo lo que digamos, todo lo que trabajemos es para el Señor. Cuando lo hacemos en ese espíritu, por revelación, ¿no? No porque no, yo tengo que pensar, no, ni vas a pensar, vas a actuar deliberadamente y en libertad vas a estar sirviendo al Señor. Y es un privilegio muy grande servir en las huestes del cielo, como dice Dante Gebel, haber honrado trabajando en las huestes celestiales. Y es así, trabajamos para la gloria de Dios, cada uno de su lugar. Que Dios los bendiga. Y sigamos orando. Hay necesidades, hay necesidades. Hay muchos pastoras que han fallecido, se habrán enterado ustedes. A mí me llegan noticias de mucha gente que falleció. Hace poco falleció una misionera, esposa de Miller, una gran evangelista acá en la Argentina. Falleció, 61 años, muy joven. Y está Carlos Maglia de la Iglesia del Centro, con un problema también de salud. Ahora dicen que está mejor, que está recuperando. Este, Omar Gaitán, un pastor extraordinario de González Tartán, está sufriendo las consecuencias también todavía del coronavirus, ya salió, gracias al Señor. Así que, hermanos, oremos por nuestras necesidades y por las ajenas, pero intentemos tener un diálogo con Dios, un diálogo a través de Jesús con Dios, donde no solo le pido, sino le cuento mis proyectos, le cuento mis sueños, les cuento mis miedos, le cuento mis temores, le cuento este mal carácter que tengo, le cuento a Dios, razono con Él. Señor, me enojo, hay cosas que me irritan, no debo ser así, me siento mal. Conversemos con Dios y vas a ver cómo Dios comienza a sanar, a limpiar y a restaurar. Cuando hacemos eso, esto es maravilloso, porque no simplemente estoy pidiéndole, dame. Está bien, no está mal, pero no hemos crecido. Somos todavía nenes de 5 años que le reclamamos el chupetín, los caramelos y golosina a mamá, a papá o a un tío. Ya tenemos que ir creciendo en el Señor y saber que tenemos que tener un diálogo con Él, conversar con Dios. Y hasta me enseñaron a mí, todo lo que hago es porque otro me lo enseñó. No es que yo sea un iluminado, no, a mí me enseñaron los pastores, siempre trabajaron conmigo. Yo fui un chico muy distraído, eh, fui una abriboca, abriendo la boca siempre. Y otros maestros en la iglesia me entendieron, me acompañaron y oraron y me instruían, me enseñaban. Y yo le doy gracias a Dios por esos hombres, por esas mujeres que me ayudaron en ese crecimiento. Y cada vez que recuerdo esas cosas, a mí me hace bien. Nosotros tenemos unos a otros, cuidarnos, protegernos, orar unos por otros. Y si hay que corregirnos en amor, en santidad. Así que, hermanos, oremos por las necesidades, pero tratemos de tener un diálogo de amistad con el Señor. Él sabe todo, pero falta que nosotros se lo digamos, ¿no? Que nosotros conversemos con Él, que charlemos.
Y Él nos va a mejorar nuestro carácter, Él va a mejorar a nuestras intenciones, porque dice que conoce las intenciones del corazón. Él va a sanar, va a hacer algo extraordinario en nosotros y que lo vamos a poder volcar a la sociedad que lo está necesitando con urgencia. Con urgencia, la gente está angustiada, la gente está desesperada. Un sobrino mío de San Juan, un chico joven, me dice, tío, mira, con lo que pasó, dice, yo perdí la fe. Dice, a mí Dios me falló, como que Dios lo falló. Dios no me escuchó a mí, me dice. Y bueno, es un dolor, es algo que uno sufre por eso. Me cansé de la iglesia, ya me cansé de la iglesia, me cansé de la Biblia. Y uno lo tiene que escuchar y bueno, a veces son parientes eh, que nos dicen estas cosas. Pueden ser nietos, hijos. Tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos, porque esas cosas también nos pueden venir. ¿Están dispuestos a esto? Vamos a crecer. Y si tenés un aguijón y le estás pidiendo al Señor que te saque ese problema, que te saque de ese lugar, que te saque de esa situación, es posiblemente que el Señor te diga, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y ahí vamos a empezar a agradecer por lo que tenemos, por donde nací, agradecer por la familia que me tocó, en el barrio en que vivo. Voy a agradecerle al Señor el trabajo que tengo, la familia que tengo. Es así, y uno empieza a vivir en paz. Hermanos, que Dios los bendiga y que el Señor escuche el ruego de ustedes y el mío. Oren por mí, oren por mi familia y oremos unos por otros. Voy a orar. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Señor, y cuando venimos a vos se produce paz, se produce un gozo, Señor. Que no seamos egoístas y sintamos la necesidad de compartir nuestro gozo, nuestra paz con otros que no tienen paz, que no tienen gozo. Señor, que al acercarnos a vos nos demos cuenta quiénes somos nosotros, cómo pensamos, cómo vivimos, cómo nos desenvolvemos, cuáles son nuestras intenciones, porque vos lo sabés todo eso, pero a veces nosotros no lo sabemos, Señor. No nos damos cuenta. Y a veces como Pablo, como dice él, no tendría que haber hecho eso. No tendría que haber hablado de mis logros, de mis éxitos, de mi ministerio, porque en definitiva ustedes han visto lo que yo hice. Ustedes saben lo que yo hice. Así que, Señor, no queremos hablar de nuestros logros, no queremos hablar de nuestros éxitos. Señor, en nuestras debilidades queremos fortalecernos. El día malo, cuando tenga miedo, cuando tenga temor, cuando esté asustado, cuando esté angustiado, cuando me sienta perseguido, olvidado, negado, ese día en debilidad yo sé que vos vas a estar conmigo, con mis hermanos, fortaleciéndonos. Y decimos, Padre, como decía el Señor Jesús, sea hecha tu voluntad. Y como dice Pablo, el Señor le contestó, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y deja el aguijón, palabra, gracias por la Biblia, gracias por la iglesia, Señor. Que no perdamos de vista que somos la luz del mundo. Oramos por la iglesia de San Vicente, por todas las congregaciones de la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina. Señor, oramos por la iglesia del mundo, que se levante la iglesia de Jesucristo como la luz a las naciones, Padre. Que se levante, te lo clamo, te lo imploro en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.